Buenas noches, cuenteros. Dicen que la muerte nunca llega sola. A veces trae consigo mensajes que cruzan la línea entre los vivos y los muertos. Hoy conocerán la historia de un funeral marcado por el misterio, por una despedida que no terminó con el último adiós. Si les gustan estos cuentos, alrededor del fuego, por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y contarme en los comentarios qué harían ustedes si un ser querido regresara del más allá. No siendo más, acomódense alrededor de la fogata, relájense y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. El funeral, escrito por Alexia en los foros de Reddit. Buenas noches, cuenteros. Lo que voy a contarles hoy ocurrió hace muchísimos años, cuando mi mamá todavía era una muchacha y mi abuela vivía en el campo, rodeada de montañas, caminos de tierra y un silencio que por las noches se llenaba de grillos y del sonido lejano del río. Es una historia que en mi familia nadie ha podido olvidar, porque en ella la muerte no llegó sola. Llegó con un mensaje, con una despedida y con un misterio que todavía hoy nos pone la piel de gallina. Mi mamá nació en una familia numerosa. Mis abuelos fueron gente humilde, de esas que vivieron trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Tuvieron 8 hijos, 6 hombres y 2 mujeres. No había lujos, apenas lo justo para sobrevivir. Pero sí había algo que nunca faltó: unión. A pesar de la pobreza, todos se ayudaban entre sí. Los mayores trabajaban para que los pequeños pudieran estudiar. Así crecieron, compartiendo todo, hasta los zapatos. En esos años, la vida en el pueblo era dura. No había muchas oportunidades, y los hombres se rebuscaban el sustento como podían. Los 3 mayores, Carlos, Olimpo y Nando, eran muy conocidos porque trabajaban como mulas, transportando carga, mudanzas o mercancías por los caminos del pueblo. Eran hombres fuertes, nobles y muy trabajadores. La gente los respetaba, y muchos los buscaban para hacer negocios o encargos difíciles. A veces los contrataban para llevar productos a pueblos lejanos, viajes largos en los que pasaban días enteros fuera de casa. De los 3, Nando era el más alegre. Siempre sonreía, siempre tenía una palabra amable para todos. Carlos, en cambio, era más serio, más callado, el tipo de hombre que piensa antes de hablar. Olimpo era el del medio, tranquilo, obediente, muy apegado a la abuela. Los 3 eran parecidos físicamente, altos, morenos, de mirada firme, pero entre Nando y Carlos, el parecido era casi idéntico, tanto que más de una vez los confundían en el pueblo. Un día a Nando le ofrecieron un trabajo especial. Tenía que hacer un viaje largo y peligroso, pero muy bien pago. Él no lo dudó. Quería ayudar a la familia, así que aceptó. Cuando regresó, debía ir a otro pueblo cercano para reclamar el dinero del trabajo. Era un sitio algo apartado donde vivía el patrón que le pagaría. Carlos y Olimpo decidieron acompañarlo. Eran inseparables. Se fueron en 2 carros distintos, porque llevaba mercancía diferente. Esa mañana, antes de salir, mi abuela les preparó café y arepas. Ella siempre les decía lo mismo antes de cada viaje: pidan la bendición y no se olviden de rezar en el camino. Ninguno sabía que esa sería la última vez que se verían a los 3 juntos. El viaje comenzó bien. El sol apenas salía y el aire era frío. Pasaron horas en la carretera hasta que decidieron detenerse en una gasolinera para descansar y comprar algo de comer.
Ahí fue cuando ocurrió el detalle que cambió el destino de todos. Carlos, cansado, se bajó del carro y le dijo a Nando que se sentía agotado. Había conducido mucho y los ojos le ardían del sueño. Entonces Nando, con su buen humor de siempre, le propuso: «Pues cambiemos de carro. Yo manejo el tuyo y tú te relajas en el otro». Carlos dudó. Tenía un mal presentimiento. No sabía por qué, pero algo en el pecho le decía que no debía hacerlo. Sin embargo, Nando insistió: «No pasa nada, hombre. Llegaremos rápido». Al final Carlos aceptó. Esa decisión, aparentemente simple, fue el principio de la tragedia. Se subieron de nuevo a los carros. Nando se fue manejando el que era de Carlos, mientras que Carlos y Olimpo siguieron en el otro. Uno de los tíos que iba con ellos le preguntó a Nando: «¿Estás seguro de cambiar de carro?». Y Nando solo sonrió y asintió con la cabeza. Siguieron el camino. Apenas unos kilómetros más adelante, cuando el sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas, todo cambió. Un carro desconocido se atravesó en la vía, bloqueando el paso del vehículo donde iba Nando. Carlos, que venía detrás, alcanzó a frenar de golpe. No entendía qué pasaba. Antes de que pudieran reaccionar, varios hombres encapuchados salieron de entre los árboles con armas en la mano. Los gritos se mezclaron con los disparos. El sonido de la balacera retumbó en el valle. Olimpo quiso salir a ayudar, pero Carlos lo detuvo. El miedo los paralizó, y en segundos, todo terminó. Los hombres huyeron en el mismo carro en que habían llegado, dejando a Nando tendido en el suelo. Le habían disparado, sin darle tiempo de hablar. Carlos corrió hacia él, pero ya era muy tarde. Dicen que cayó de rodillas junto al cuerpo de su hermano, llorando, repitiendo una y otra vez: «Ese balazo era para mí, era para mí». Y tenía razón. Más tarde se descubrió que los atacantes eran guerrilleros. Buscaban a Carlos porque lo confundieron con otra persona. Pero como Nando iba en su carro, lo mataron a él creyendo que era el objetivo. La tragedia fue una confusión, una maldita coincidencia. La noticia llegó al pueblo antes del amanecer. Mi abuela, al enterarse, cayó desmayada. Nadie podía creerlo. Decían que los tres hermanos eran inseparables y que la muerte había escogido al que menos debía llevarse. Prepararon el funeral en la casa familiar. El cuerpo de Nando fue velado allí, en medio de las lágrimas y el olor a flores marchitas. Mi mamá recuerda que mi abuela no habló durante todo el velorio. Solo miraba el ataúd, en silencio, con las manos apretadas sobre el rosario. Los vecinos llegaban a rezar, y ella se limitaba a sentir con la mirada perdida. Cuando lo sepultaron, el dolor parecía demasiado grande. Pero lo más extraño ocurrió después. En mi pueblo, cuando alguien muere, se acostumbra a hacer novenas. Son 9 noches seguidas de oración, para ayudar el alma a descansar. Mi abuela organizó las novenas de Nando con devoción. Cada noche la casa se llenaba de gente rezando el rosario, cantando, encendiendo velas. Decían que si las novenas no se completaban, el espíritu podía quedar penando. Los días pasaron lentamente, y en cada oración mi abuela lloraba en silencio. Mi mamá, que entonces era apenas una niña, recuerda que todas las noches, antes de dormir, la abuela se quedaba mirando la silla vacía donde Nando solía sentarse. La última noche de novena, mi abuela amaneció muy enferma.
Tenía fiebre y no podía levantarse. Le dijeron que se quedara en casa, que los demás irían a rezar por ella. Pero su dolor era más grande que su enfermedad. Aún así, la lograron convencer y decidió no ir. Esa noche se quedó con mi mamá viendo televisión, tratando de distraerse. Mientras tomaban café, mi abuela dijo que necesitaba ir al baño. La casa estaba en silencio. El corredor largo y oscuro se veía apenas con la luz tenue que entraba desde la sala. Encendió la luz y en ese instante lo vio. Al fondo del pasillo, de espaldas, estaba un hombre con el mismo saco gris que Nando solía usar. Mi abuela pensó que era uno de sus otros hijos, tal vez Carlos o Olimpo. Con voz suave le dijo: «Mi hijo, ¿qué hace usted aquí parado en la oscuridad?». Pero la figura no respondió. Entonces el hombre giró lentamente y mi abuela sintió como el corazón se le detenía. Era Nando, su hijo muerto, pálido, con la misma expresión de siempre, mirándola fijamente. No dijo una palabra, solo la miró. Mi abuela soltó un grito, dio un paso atrás y tropezó. Cayó al suelo, raspándose la rodilla. Corrió como pudo hasta la sala donde estaba mi mamá y le contó lo que había visto. Mi mamá la ayudó a levantarse bien, sin saber qué hacer. La abuela lloraba, temblando, repitiendo una y otra vez: «Era él, era Nando». Decidió entonces, con lágrimas en los ojos, que no importaba lo enferma que estuviera, esa noche tenía que ir a la última novena. Mi mamá la acompañó. Dicen que entró al rezo con el rostro pálido, pero con la mirada serena. Rezaron toda la noche. Y cuando terminó, mi abuela dijo en voz baja: «Ahora sí puedo estar tranquila». Desde entonces nunca volvió a mencionarlo. Decía que Nando solo vino a despedirse, a decirle que estaba bien y que podía descansar. Con los años esa historia se volvió casi una leyenda familiar. Algunos creen que fue una alucinación causada por la fiebre. Otros aseguran que los muertos, cuando sienten que alguien los ama tanto, buscan la forma de regresar, aunque sea por un instante, para calmar el dolor de los vivos. Mi mamá siempre cuenta que después de aquella noche, mi abuela cambió. Dejó de llorar, dejó de enfermarse. Era como si algo dentro de ella se hubiera apaciguado. Cada vez que alguien moría en el pueblo, ella era la primera en llegar al velorio, con su rosario en la mano, rezando con una paz que nadie podía explicar. Yo crecí oyendo esta historia una y otra vez, cada detalle, cada palabra. Y aunque algunos digan que no fue real, yo siento que sí lo fue, porque hay cosas que la lógica no puede explicar, pero que el corazón sabe que son verdad. Mi abuela murió muchos años después, tranquila, en su cama, con una sonrisa leve. Mi mamá dice que la vio mover los labios antes de irse, como si hablara con alguien. Tal vez Nando vino por ella, igual que aquella noche en el corredor. Y desde entonces, cada vez que alguien en la familia muere, mi mamá repite la misma frase: que el alma encuentre la luz y que no se quede esperando despedirse. Buenas noches, cuenteros. Y si esta noche escuchan pasos en el corredor, no se asusten. A veces, los que se fueron solo regresan para decir adiós.